Oremos, Señor, ¿qué hay en tu reino que nos has dado? ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo que te pertenece? ¿Qué es eso por lo que nos pides cuenta? ¿De qué cosas debemos responder delante de ti? Cuando nos llames y juzgues y digas si hemos sido fieles, ¿qué verás, Señor Dios, que nos has dado, entregado para guardar, para cuidar, para cultivar, para sembrar, para multiplicar? Ayúdanos, Señor. ¿Qué es lo tuyo? ¿En qué debemos ser fieles? Señor, ilumínanos. Muéstranos tu palabra. Tú eres uno, único. Solo hay un Dios y un mediador. Y tu palabra es una sola, como tú, única y exclusiva. Socórrenos, Señor, en tu obra. Te lo suplicamos, postrados y humillados, pero también te pedimos, Señor, con confianza, con fe, con alegría, porque sabemos que Dios eres tú, bueno y clemente y misericordioso y lento para la ira, grande en misericordia, que perdona a su pueblo, compasivo. En ti confiamos, Señor. Socórrenos. Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. ¿Cuáles son esos elementos que nuestro Señor le entregó a Adán para cuidar, para guardar? ¿Y para qué? ¿Para qué se lo entregó? Para guardar, para cuidar. Ciertamente, nuestro Señor le entregó a Adán el Edén para que lo cuidara. La pregunta, ¿de quién es el Edén? ¿De quién? Si vamos a Hebreos, capítulo 1. Versículo 1. Comencemos del versículo 1 para entender el contexto y luego nos enfocaremos un poquitico. En el versículo 2, pero desde el versículo 1 dice la palabra de Dios: Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras. Claro, el escritor de Hebreos dice Dios habló muchas veces. O mejor, en lugar de habló, dice en un tiempo perfecto, Dios habiendo hablado. Perfecto, progresivo, Dios habiendo hablado muchas veces. Es decir, el Señor no habló solamente una vez y se quedó callado, sino que el Señor ha venido hablando, en otras palabras, muchas veces. El Señor no comenzó a hablar cuando envió al Señor Jesucristo, y anteriormente entonces la gente estaba ignorante de Dios, ¿no? El Señor no comenzó a hablar solamente en el tiempo de los profetas, desde Isaías, Jeremías, o el primero de los profetas, Moisés, sino que el Señor venía hablando ya antes. Desde el Edén comenzó a hablar. El Dios cristiano es un Dios que habla. Es el único Dios que habla. Dice, no, hermano, los otros dioses también hablan. Pregúntele a la gente de cualquier religión. No, mentira, les dice la Escritura que los ídolos son mudos. Dice que tienen boca, pero no hablan, no caminan. Y los que los adoran son como ellos. Pero ¿cómo puede ser si los adoran y dicen que lo adoran es porque hablan? Sino ¿cómo dicen que lo adoran si no hablan? Sí habla, pero esa palabra es necedad. Es una palabra que no permanece. Dios es el Dios que habla, es el Dios que se revela. Por eso Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque se revela a la humanidad, se revela a la creación en el Hijo. Al tomar creación, para Él se está revelando y se da a conocer. El Hijo dice, yo he venido a dar a conocer, a revelar, a enseñar, a decir, a repetir lo que oí del Padre. Del Espíritu Santo, el Señor dice, yo lo enviaré. Y Él les enseñará, o les explicará, les dirá, les recordará, les hará memoria de las cosas que yo les enseñaba. Él me glorificará. Solamente el cristianismo reconoce al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es decir, al Dios que se revela, que comunica. Es una desgracia cualquier otra cosa que le digan religión. Es la religión de un Dios mudo. ¿Cómo sé, Señor, entonces qué quieres de mí? ¿Cómo sé quién eres tú si tú mismo no te revelas? ¿Cómo sé cuál es mi herencia? ¿Cómo sé cuál es el reino? ¿Cómo sé si tú me proteges? ¿Cómo sé si tú me guardas? ¿Cómo sé si yo he de guardar y qué debo guardar?
No hay forma, no hay manera. Como a la ciega entonces, como a tientas y dándose de cabezazos y por ahí a tientas como con el tacto todavía. Oh, encontré algo y es caliente, se conoce, pero un Dios que no se revela, no sabe nada del calor ni del frío ni nada, es una incertidumbre. El testigo de Jehová no cree en el Espíritu Santo que es Dios, Dios no habla entonces. El Islam no reconoce la deidad del Hijo ni del Espíritu Santo. Por lo tanto, no reconoce tampoco la deidad del Padre, porque el que niega al Hijo niega al Padre. Su Dios es un Dios mudo. Bueno, sí, dice que se le envió, claro, él no puede, entonces tuvo que enviar al arcángel Gabriel para que le dictara el Corán letra por letra. Pero no es Dios revelándose, Dios mismo, inspirando sus palabras. ¡Qué desgracia! En cambio, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Esto a la mente pagana era una cosa nueva. ¿Cómo que Dios sí habla personalmente Él mismo y se revela? Es más, Él mismo por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Cuidado, que se revela. Y eso es la estrellada con su rostro en el suelo y el golpe tan terrible en la cara, en la nariz del pagano, para el cual Dios no puede revelarse porque no se puede rebajar a su creación. Porque siendo Él un Dios trascendental, apartado, poderoso, sabio, santo, que se revele implicaría que se rebaje a la creación. Supuestamente Dios perdería su deidad. Pero Dios es Dios. Y por revelarse, no por eso pierde su deidad ni deja de ser Dios. De otra manera, no sería Dios. Es más, no solamente no pierde su divinidad porque se revele, sino que, habiéndose Él humillado para hablar a la humanidad, humillado en Cristo, la humillación de Cristo, el tomar humanidad en Él. No como dicen algunos que Dios se volvió hombre. Porque si dice se volvió, pues dejó de ser Dios. No, sino que tomó humanidad para ser partícipe de esa humanidad sin dejar de ser Dios y sin mezclarse con la humanidad. No resultó otro ser monstruoso, mitad Dios o revuelto Dios con el hombre, no. Se juntó con la humanidad. No dejó de ser Dios y todavía sigue siendo Dios y heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Adán, ahí está el Edén, y lo cultivarás, lo pondrás a funcionar, harás que trabaje, que cumpla el propósito la tierra para la cual la creé, que cumpla el propósito los animales, que cumpla el propósito las bestias, que cumpla el propósito las plantas, que cumpla el propósito el agua, que cumpla el propósito el idioma, que cumpla el propósito absolutamente todo. Encárgate, Adán, explótalo, trabájalo y cuídalo. Porque Adán, resulta que eso es mío. Por eso lo cuidas, porque es mío. No porque te lo doy a ti y haz con él como se te dé la gana, pero te aconsejo que lo cuides. ¡No! Es porque es mío, Adán, mío, es mi propiedad. En esos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Dice, no, pero espérate. Cristo solamente es heredero de todo después de la encarnación. Después de su muerte y resurrección, después de su ascensión, después de sentarse a la diestra del Padre, ahí fue constituido heredero de todo. No, Cristo es Dios eterno. Fue constituido heredero, más bien fue ratificado al sentarse luego sobre su trono. Una cosa es ratificar y otra cosa es fundar. Cristo mismo fundó el universo. Sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Como perito constructor, usando las palabras de Pablo, también la sabiduría actuaba con Dios fundándolo todo, según Proverbios capítulo 8. Y dijo Dios hagamos, y dijo Dios hagamos, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En fin, la pluralidad de Dios y la Santísima Trinidad actuando en la creación. Por derecho propio entonces, por cuanto es creador, Él es el propietario. Tiene el título de propiedad. Y el Hijo, por cuanto es Hijo, pues es el heredero de todo. En esos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. ¿Pero qué es eso de heredero? Heredero quiere decir, pues, poseedor.
Versículo 2, en estos postreros días, postrero, escato, donde viene la palabra escatología, en estos últimos días, en estos días escatológicos, dice el autor de Hebreos, nos ha hablado por su Hijo, pero ese Hijo ya lo constituyó heredero. Siempre ha sido el rey, es el coronado. ¿Por qué? Porque hizo el universo por medio de él. Por lo tanto, es el coronado, siempre heredero. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Palabras que usas. Pablo, si es que es Pablo el escritor de Hebreos, no sabemos con certeza. Es la imagen misma de su sustancia, es el resplandor de su gloria. Está usando palabras que se usan en la escritura para definir o referirse solamente a Dios. Aunque está hablando de su Hijo, por su Hijo. Y quien sustenta, y la palabra para sustentar es llevar, como cargar. Sostener con sus manos todas las cosas con la palabra de su poder, o su palabra poderosa. Habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas no porque el trono de Dios se hubiera desocupado de la segunda persona de la Santísima Trinidad por su encarnación, eso es absurdo, sino que se sentó en tanto que su humanidad participa también de sentarse en el trono junto con la divinidad, una sola persona. Lo que los teólogos llaman la unión hipostática. Perdónenme, hermanos, tantas palabras raras acá. No nos asustemos. A Dios lo amamos con la mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. La unión sustancial de Cristo, de las sustancias de la naturaleza, la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana en una sola persona. Eso es importantísimo, que como hombres nosotros lo entendamos. ¿Quién entiende eso? Lo entendamos en la medida que nuestro Señor nos da la fe y la capacidad hasta donde Él quiere. Es importantísimo como hombres que lo sepamos y que lo entendamos en la medida de la fe de Cristo, porque de otra manera no llevamos a cabo nuestro papel como cristianos. Tenemos que saber a qué Dios servimos. Tenemos que saber quién es el dueño de todo. Tenemos que saber cómo todo es sustentado y por qué es, y por qué funciona, y por qué está ahí. En la mente pagana existe la idea de Dios como el demiurgo, esa otra palabra, demiurgo. Demiurgo decían los paganos, los dioses o Dios. Lo que Aristóteles llama Dios, sí es Dios porque es poderoso, es una divinidad. Si es que como Sócrates alcanza a decir que de pronto no hay tantos dioses sino uno solo, pero todavía ese Dios es un Dios condicionado por las cosas. Es un Dios que vino a crear las cosas, pero ¿qué utilizó para crear las cosas? Pues cosas que ya habían, un material, una plastilina, una materia prima. No que no hubiese nada antes. Que la creación es hecha de la nada o ex nihilo. Que no es que nuestro Señor haya creado de la nada, sino que sin haber nada, simplemente con el poder de su palabra lo creó todo. Sino que decían los paganos, si el Señor creó un papel es porque ya había anteriormente la materia prima para hacer el papel. Si creó los seres vivos es porque anteriormente ya existía una materia prima para crear los seres vivos. Sí, luego nuestro Señor no tomó del polvo la tierra y formó el cuerpo de Adán. Pero es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó los escenarios, abajo la tierra, arriba el cielo, y luego ocupó los escenarios, porque los escenarios estaban vacíos y sin forma. Ni siquiera la luz había. ¡Solo Dios! No le dijo, hey Ángel, vente para acá, Miguel o Gabriel, ayúdame, pensemos, ¿cómo hacemos así la medida? No, nada de lo que fue creado con la ayuda de otra cosa creada o usando cualquier otra cosa preexistente. Porque de otra manera, si Dios utilizó, dependió, necesitó otro mediador, Dios no es el heredero de todo, sino que es Dios con una soberanía limitada de las cosas, con una propiedad y legitimidad limitada de las cosas. O sea, Dios no puede gobernar, reinar, regir,
hablar y decir esto es así, solamente así, llevará a cabo su funcionamiento así, de principio a fin, y no existe sino por el poder de su palabra. Solamente es así porque Dios es el dueño desde el principio, creador y originador y sustentador. Amén. Es el heredero de todo el universo, de todo el cosmos, o mejor, de todas las edades, para usar la palabra más apropiada para universo, las edades, el león, de todo, absolutamente de todo lo que sucede de principio a fin y ocurre y deja de pasar, todo absolutamente es ordenado por Él, porque Él es el poseedor exclusivo, el heredero, por cuanto es Él el que constituyó el universo y lo sostiene con el poder de su palabra. O sea, Dios está continuamente hablando, juzgando, diciendo para que todo funcione, sea sostenido y exista. No se consuma, no se precipite al aniquilamiento, a la decadencia, a caer bajo su propio peso. Él lo sostiene, el universo entero, desde el principio, aún su mismo trono, porque todo lo que no es Dios es creado. Y aún el ángel o el serafín más glorioso y poderoso es sostenido con el poder de la palabra de Él, porque es creación suya. Y aún el enemigo, cada demonio es sostenido por el poder de su palabra, porque todo hace parte del universo y de la creación. Es un Dios terrible, digo terriblemente Dios. Y aún así, Señor, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres o a los profetas en estos posteriores días, ¿nos has hablado? ¿Te has dignado hablarnos? ¿Qué tipo de Dios eres tú, Señor? ¿Qué podemos decir? Bueno, como Pedro, si es que nos encontramos con ese Dios tan diferente y tan santo y tan grande y tan Dios, y nos vemos a nosotros mismos tan bajos, ¿qué podemos decir? Apártate de mí, Señor, que soy pecador. Pero hay una cosa impresionante, hermanos, que siendo Él Dios, el sustentador, el creador, y por lo tanto el que carga, lleva con Él, sustentando todas las cosas, con el único y exclusivo poder de su palabra. Versículo 14. Hebreos 1. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos? Se usa otra vez la palabra heredero. ¿Cómo puede ser? Porque eso es lo que nuestro Señor hace de Adán en el paraíso. Que Dios es el único heredero y sin embargo lo pone como heredero a Adán también. Pero no heredero de la misma naturaleza del heredero que es el Hijo, que es Cristo, sino un heredero asignado, designado, un heredero mayordomo, un heredero al cual pone también como hijo de Él. El hombre, hermanos, es puesto por Dios como heredero para cuidar una herencia. Pero la herencia es de Dios nuestro Señor. En cuanto a la legitimidad exclusiva de su propiedad y de su soberanía para con las cosas. El hombre es puesto como heredero responsable. Hay que distinguir esas cosas. Una cosa es un heredero responsable y otra cosa es un heredero soberano. El heredero soberano dispone según él su criterio, su soberanía plena, sin que le pregunte a ese soberano a nada ni a nadie, por cuanto él es el dueño exclusivo y total, por derecho propio y legítimo, de principio a fin. Y a nadie le pide cuenta, y le pide cuenta a todo lo demás, y le pide cuenta según el uso que se le dé, según las instrucciones específicas que ese heredero soberano da, para que esa cosa sea usada y puesta a servicio de ese soberano heredero. En cambio, el heredero responsable responde por eso. El hombre es responsable delante de Dios. El hombre no es soberano. En el paganismo, el hombre es soberano. Porque Dios no es el Dios de la Escritura, sino que el Dios es un demiurgo. Otra vez, demiurgo, ese tipo de Dios que está condicionado a cosas que ya hay. Por lo tanto, es un Dios poderoso en cierta medida, para hablar y crear cosas y hacer y formar y mandar y tiene poder y está aquí y allá, pero ya ha estado previamente condicionado
a un orden o estado de cosas preexistentes, que son esas cosas, sin que este otro Dios haya participado ni haya tenido absolutamente ninguna soberanía sobre esas cosas. Por lo tanto, es un Dios que en cierta medida depende de las cosas. Ese Dios depende de las cosas para que las cosas sean, en el sentido de que dependió que hubiesen, cosas ya previas o una materia prima. ¿Me doy a entender? Amén. Este Dios pagano no podía crear nada si no dependía de que previamente hubiese una materia prima para crear. Por lo tanto, este Dios no es tan legítimo como para decir: ¡hey, cosas! Ahora soy soberano sobre ti, quiero que hagas esto y esto y esto y esto, de principio a fin, sino que está condicionado a las leyes de esas cosas que ya previamente las regían. Por lo tanto, ese Dios demiurgo está condicionado también a lo que el hombre quiera. El hombre es en cierta medida, siquiera incierta, soberanito. Ese Dios otro, es soberanote. Como no es tan Dios, tan poderoso, es soberano un poquito, un pocote. Pero todavía Dios depende del hombre. No lo puede salvar si el hombre no quiere, o si el hombre no lo deja. O no lo puede preservar después de haberlo salvado, justificado, si el hombre no se lo sigue permitiendo. Y luego no lo puede glorificar, o sea, completar, no que la salvación o la justificación esté incompleta, sino que Dios no puede todavía terminar gloriosamente si ese hombre no ha terminado todavía de permitírselo. Ese hombre es soberano, ese hombre es un heredero, sí, pero no responsable ante Dios. Porque Él tiene cierta soberanía, Él es otro rey soberano que también puede decir: esto es mío, y por lo tanto, esta es mi ley que yo le doy y la hago esta cosa como yo quiera. Pero hermanos, ese no es Dios. Reconozcámoslo, ese no es Dios. Él no se presenta así. Él dice: yo, Jehová, y fuera de mí no hay ninguno. Es decir, nadie tiene más voluntad soberana. Es Dios el único. Todos son responsables. Todos responden ante mí. Y responden según la ley que yo les dé. Si ha cumplido la regla. Y responde por cada cosa que yo le entrego. Responde, Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con el árbol que te di? ¿Qué hiciste con tu mujer? ¿Qué hiciste con las bestias? ¿Qué hiciste con la tierra? Responde, ¿qué hiciste con el reino? Porque todo es mío. ¿Qué puede decir Adán? No, Señor, es que esta cosita le pertenecía a la culebra, al diablo. Yo por eso no respondo. Ahí yo no tengo absolutamente ninguna responsabilidad. No, Adán, te he puesto sobre todo. Si nos fijamos ahí más adelante en Hebreos, versículo 7. El escritor de Hebreos, no sabemos si es el apóstol Pablo otra vez, muy seguramente, trae el Salmo 8 y lo utiliza para exponer y decir: esta es la humanidad, este es el hombre. Cristo es 100% hombre. Es decir, este no es el hombre, un tipo de hombre diferente a la imagen o la perspectiva o la voluntad o el propósito que Dios quiere para el hombre. Porque Cristo es hombre según Adán, es el segundo Adán. Cristo es según Abraham. Cristo es según María. Si no, no es Cristo, si no, no es encarnado. Porque es a ese tipo de humanidad que Cristo salva. Es por esa humanidad que Cristo es mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por lo tanto, tiene que ser como esa humanidad, como esos hombres. Es un Superman que viene de Krypton, que parece hombre, pero no es hombre. Si tiene cabeza y tiene, no. Y hasta las mujeres se enamoran de él porque parece un hombre. Pero no es hombre, porque no desciende de Adán, viene de Krypton. No es material nuevo que nuestro Señor agarra de la tierra para formar un nuevo hombre. Y esa humanidad se la entrega a Cristo, y una nueva alma, no diferente al alma humana, y esa se la entrega a su Hijo encarnado. Porque ese no es el Cristo que salva.
El Cristo que salva es el Cristo con la humanidad de Salmos 8 que usa el escritor de Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. La palabra que usa para mundo es oikomene. Oikomene es la comunidad en donde la gente vive y es una comunidad que se desarrolla según orden legal y jurídico. Es una comunidad de naciones. No estoy hablando de las Naciones Unidas. Una comunidad de naciones, es decir, en el tiempo de Cristo, cuando Satanás le dice al Señor, adórame, te daré los reinos de la tierra, te daré el mundo. Está hablando del oikomene. Es el mundo conocido. En otras palabras, hermanos, el mundo romano con los imperios con los cuales tenía comercio y relaciones. Nuestro Señor no sujetó a los ángeles de ese mundo. Como ladrón, el ángel malo usurpa. Es usurpador. Pero no es el legítimo autoridad. El heredero es Cristo primero y pone como responsable al hombre. El heredero soberano es nuestro Señor y el hombre es el heredero responsable delante de Cristo. Nuestro Señor no le entregó a los hombres, perdóneme, no le entregó a los ángeles, a menos que sean usurpadores. Es como si yo toco la casa de mi vecina y le digo a la señora, mira, aquí te dejo para el desayuno y para el almuerzo, y esta noche vengo y luego llego por la noche y reprendo al niño y le pido cuenta de sus tareas. Pues no es mi casa, soy un usurpador. Pueda que sí, ahí tome dominio y el niño se asusta y la señora corre y me recibe el dinero y claro, y me trata como un príncipe, pero soy un usurpador. El hombre pecador le entrega así entonces a Satanás en usurpación las cosas. Pero las cosas no son de él, no son del diablo. Dios es el heredero, es Cristo nuestro Señor. El mundo y las cosas con sus instituciones. No sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Claro, la pregunta que se hace uno cuando lee los versículos 1 y 2, ¿qué es el hombre siendo Dios tan diferente y tan grande y tan alto para que le visites? Versículo 7, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Lo hiciste un poco menor y sin embargo le plació a Dios ponerlo como heredero. Porque así es el Señor. El heredero legítimo no es, como dicen hoy día, el que se lo merece por sus logros. Eso es una cosa anticristiana. Nadie merece nada de Dios por sus logros. Bueno, sí, se logró la condenación. Se logró la ira y el odio, la enemistad de nuestro Señor. El hombre recibe fundamentalmente es por ser heredero. Es la forma fundamental y legítima primera como el hombre recibe propiedad de algo, por la herencia. Hermanos, el hombre, el varón, delante de Dios es responsable delante de Dios por su herencia que Dios le da y por la herencia que delega después de él. Solamente en el cristianismo, solamente en la revelación bíblica se entiende el significado de la herencia. Ninguna filosofía, ningún partido político, ninguna ideología, ninguna religión le ayuda a comprender eso. Por eso estos hijos de un ángel que es usurpador de las cosas que son de Dios, quieren robarse la herencia. ¿Acaso no dice el mundo que si hereda algo o deja algo en herencia, tiene la obligación de pedirle permiso a ciertos camaradas y pagar multas por la herencia? Lo cual nuestro Señor condena en el libro de Ezequiel. Dice el príncipe, no tomará nada de la herencia. No sujetó a los ángeles el mundo venidero. Versículo 7, le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Fíjese que es una extrapolación, está trayendo a el relato de Génesis ahora Hebreos, pasando por los Salmos. Es parte del Evangelio. El hombre es heredero del reino. Todo lo sujetaste bajo sus pies porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él.
mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Cómo así? Ha sujetado nuestro Señor todo bajo su autoridad de Él, soberana, sí. Segundo, le ha entregado Dios al hombre, no soberanía, sino responsabilidad como heredero de las cosas también. Tercero, ¿fue desde el principio el hombre fiel con el trato hacia esas cosas? No. Cuarto, ¿qué pasó entonces con su autoridad? La perdió a manos de un usurpador. Quinto, ¿renunció entonces el Señor a la soberanía de todo? ¿Renunció nuestro Señor a su plan de que el hombre sea responsable sobre todo? De ninguna manera. Por lo tanto, comenzó la recuperación de esas cosas. Por eso no vemos que todas las cosas todavía le sean sujetas. Está en eso. Es necesario que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Por tanto, id desde Jerusalén, y luego Judea, y luego Samaria, y luego hasta lo último, para que sujete todas las cosas bajo los pies de Cristo. Es decir, para que discipule, para que haga discípulo, ¿qué? A todas las naciones. Espérate, luego no es para que hagas discípulos en las naciones. Es para que discipule a las naciones. Porque nada dejó que no sea sujeto a Él. ¿Cómo se disipula a las naciones o sujeta a todo? Enseñándoles que guarden, lo que vimos hace un momento, en la sesión pasada, que guarden, otra vez usa la misma palabra, todas las cosas que yo les he dicho, que yo les he enseñado. Es decir, enseñándoles que guarden el jardín. Guardar el jardín, el Edén, es una alegoría. No que eso no haya sido un acto real que el Señor le dijo a Adán, sino que para nosotros es un tipo de lo que nos da Dios ahora que es el reino, guardarlo todo. Amén. Jesús, entonces, como hombre, es las primicias y el hacedor de eso y el iniciador de eso. Como Dios y luego como hombre. Versículo 9, pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, es decir, cumpliendo el propósito del hombre. Versículo 7, le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria. Adán con la caída tomó la corona que Dios le dio, la echó al suelo, la pisoteó y dijo, yo creo que esa corona se ve más linda en la cabeza de la serpiente. Le luce más, tómele una foto. Él como que es mejor príncipe. Le entrego la responsabilidad a la serpiente y a los hijos de la serpiente, a la simiente de la serpiente. ¿Renuncia nuestro Señor entonces a la herencia del universo, del mundo? No, inmediatamente nuestro Señor, cuando llama a cuenta a Adán, le dice, la simiente de la mujer le pisoteará la cabeza. Luego Pablo le dice a los romanos, en breve pisotearéis a Satanás bajo vuestros pies. Y luego el apóstol Juan le dice, les escribo a vosotros que habéis puesto a Satanás bajo vuestros pies. Hollaréis serpientes y escorpiones, tomaréis con vuestras manos. La serpiente, el escorpión, en el lenguaje profético bíblico, es la imagen del enemigo de Dios. Como cuando habla y dice de la serpiente antigua, el diablo, el tentador. La protección de la herencia del reino es una responsabilidad del hombre. La protección de los elementos del reino es una responsabilidad del hombre. Pero la protección de los elementos del reino es un cumplimiento de las promesas de Dios y de su plan divino. Y que está íntimamente conectado con que Cristo es el heredero de todas las cosas y le ha entregado al hombre ser heredero responsable de las cosas. Mejor dicho, cuando protegemos las cosas que son de Dios, estamos dando una batalla espiritual al enemigo. Es la guerra espiritual. Os he puesto para hollar serpientes. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ustedes. Es decir, arrebatarán lo que con la caída fue entregado de una manera ilegítima. Eso es lo que quiere decir la palabra redención. Como el agorazo cuando se compra a un esclavo y se le recupera de manos de un dueño ilegítimo.
Como el trosis, cuando se redime algo que uno dice, no, lo perdí porque me tocó dejarlo en la tienda porque no tenía para pagar la renta, pero ya tengo y recuperé la cosa, pagué, me la traje para la casa, está en manos del dueño legítimo, original. En la Escritura, en la Biblia, en el plan de Dios, no se redime solo el alma, se redime el universo. El cristianismo es avasallante, abrasador. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que no es una que otra alma que se saca del mundo, sino el mundo redimido. Es decir, se redime la familia, se redime la iglesia, se redime la comunidad, se redime un pueblo. Se redime la raza humana caída, que cayó y perdió la corona de gloria y de honra. Y que luego dice nuestro Señor, en Cristo, Él coronado de gloria y de honra. Tenía necesidad nuestro Señor Jesucristo como Hijo, como Dios eterno, de ser otra vez coronado de gloria y de honra. Si dice mi gloria, yo nunca la pierdo, no se la entrego a nadie. Dios celoso es. Pero después de la humillación viene la exaltación. Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho, fíjese que no está hablando de la divinidad, porque ese fue hecho un poco menor que los ángeles. Es la humanidad de Cristo, coronada de gloria y de honra, por supuesto que la divinidad participa de ello. Pero la humanidad coronada de gloria y de honra, el anticipo, o para usar las palabras bíblicas, las primicias. ¿Cuál es el significado de las primicias? Cuando un hombre cultivaba y nuestro Señor le dice en la ley, de lo que cultives, o mejor, de lo que coseches, pagarás las primicias. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es un impuesto que pone el Señor y ya? No, es el significado de que no solamente eso que usted trae, la primicia, sino que toda su cosecha, todo lo que Dios le da sigue siendo de Dios soberanamente. Él es el autor y consumador de la fe, de todo lo creado, y por lo tanto es el heredero incluido de las cosas que está cosechando. Usted como responsable sobre esas cosas debe reconocerlo. El israelita debía traer entonces la primicia. Todo primogénito que salga de ti, todo primogénito que nazca en tu casa, lo redimirás para Jehová. ¿Por qué el primogénito y no el resto de la prole, no el resto de los hijos? Porque el primogénito es eso, la primicia, en demostración de que tus hijos todos son de Jehová, lo redimirás. Lo ofrecerás a Jehová. Vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles por el padecimiento de su muerte. La gloria y la honra la recuperó Jesús para el hombre por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Toda la humanidad recupera su gloria y su honra. Toda la humanidad, hermanos, esto no es universalismo, que absolutamente todas y cada una de las almas se van a salvar, sino que toda la humanidad. Es decir, no un individuo por ahí, un individuo de una nación y otros individuitos de otra nación, otro individuo de otra nación, sino es una humanidad, es un pueblo, es una multitud. Ahora, ¿cuáles son las cosas entonces que Dios redime? ¿Cuáles son las cosas que Dios bautiza? Déjenme contar una anécdota, porque la he contado ya a ustedes en varias ocasiones. La iglesia, en el curso de la historia de la iglesia, ha usado la palabra bautismo, bautizar, para cristianizar. El bautismo es tipo de que una persona es cristiana, no que con el bautismo sea cristiano. Ya eres cristiano, ¿cómo sabes? Porque te bautizaste. No, el bautismo es una forma de mostrar la cristianización de una persona. Entonces, en la historia del cristianismo se usó la palabra bautizar para decir, esta cosa se somete a Cristo, porque eso es lo que quiere decir cristiano. Cristiano quiere decir un sometido a Cristo, un discípulo de Cristo.
sometido al Señor. Por supuesto que es una persona justificada, claro que sí, pero es justificada porque es un sometido primeramente por Dios, no al revés. No es que primero Dios justifica a alguien y luego lo somete. Primero lo somete para justificarlo. Por lo tanto, la iglesia usó la palabra bautismo para decir: todo lo traigo rendido a Cristo. El café, que tanto nos gusta a los hombres, fue descubierto en el Cuerno africano por un pastor de ovejas, de cabras, que notaba que cuando sus cabras comían de la pepita roja se volvían locas y saltaban más, y dice: bueno, algo tendrá eso, yo también quiero. Le pareció muy feo. Lo llevó entonces al anciano de su pueblo, de su villa, y le dice: ¿qué hacemos con esto que tiene estas propiedades, pero sabe feo? Bueno, pues se le ocurrió ponerlo a secar, primero, claro, pelarlo, ponerlo a secar, tostar, después de tostado, que esté seco, molerlo, a sacar como un polvo, y de ese polvo sacar una bebida, y luego poner cierta miel con la leche de las mismas cabras. ¿Sabe bien? En esta comunidad musulmana que pertenecía al Imperio Otomano, se hizo muy popular, sobre todo porque así los musulmanes podían resistir los ayunos largos durante el tiempo, sobre todo el Ramadán, y poder adorar a su Dios. De forma que para los cristianos, ellos tan santos, esa era una bebida maldita. Porque no puede ser de otra forma. Porque ¿cómo puede ser de otra manera que a una persona la deje óptima para adorar al diablo y a los ídolos? Es una bebida maldita, ¿no? Muchos cristianos pensaron así, de esa manera tan absurda, hasta cuando algunos cristianos decidieron bautizar al café. Y decir: pues si esa bebida maldita es tan buena para los paganos, hay que bautizarla. Es decir, hay que redimirla, hay que cristianizarla. Y dice: no, hermano, no digas herejías. Entonces le predicó al café y el café se convirtió. No, pues las cosas se bautizan y se convierten, es decir, se usan según Dios nuestro Señor les hizo el propósito, las hizo de esa manera para su gloria. Adán tenía que usar absolutamente todo para la gloria de Dios y de esa manera protegerlo. Usarlo para la gloria del Señor, es decir, bautizarlo, es decir, cristianizarlo, someterlo, juzgarlo. Y si es juzgarlo y someterlo bajo el dominio, ¿cuál ley usa? ¿Cuál ley usaría Adán? ¿Con qué ley Adán sometería entonces bajo su dominio la tierra y los animales? ¿Y con qué ley Adán entonces sería líder y cabeza de su hogar junto a Eva? ¿Con la ley que Adán se siente a escribir ahora? No, porque Adán no cree en un Dios demiurgo. Adán es de principio a fin creación de Dios, y por lo tanto Adán debe contar con la ley de Dios nuestro Señor, sus mandamientos y su instrucción, para someterlo todo bajo sus pies de Cristo, y entonces ser un fiel heredero responsable de Dios para la gloria del heredero soberano de todas las cosas. ¿Qué cosas? Bueno, pues todo, absolutamente todo. Todo es todo. Fíjense, hermanos, por ejemplo, Jueces capítulo 18. Hubo un pueblo al cual se le dio la cristianización de una tierra. ¿Cuál pueblo es ese? Bueno, a todo pueblo se le da la cristianización de la tierra que se le entrega. Por eso el pueblo de Israel es un tipo de todo pueblo y de toda nación al cual Dios le entrega la primera cristianización de ese mismo pueblo, para luego que entre a cristianizar absolutamente todo lo que Dios pone en las manos de ese pueblo. Es decir, ese pueblo primero tiene que ser guardado por Dios nuestro Señor, para que luego ese pueblo sea un guardián absolutamente de todo lo que Dios le da. El pueblo de Israel es un tipo entonces de los pueblos de la tierra, de las naciones. El profeta Isaías dice: los asirios, Asiria y Egipto serán uno con Israel. Jueces capítulo 18. Ese pueblo se le dio entonces entrar a la tierra prometida y tomarla. Miremos desde el versículo 6, el sacerdote le respondió: id en paz, que vuestro viaje que hacéis es delante de Jehová. Le están preguntando a un sacerdote si entrarían a tomar una tierra, y los que le preguntan son los miembros de una tribu o comunidad de Israel que se llama la tribu de Dan. Versículo 7, entonces aquellos 5 hombres partieron y vinieron a Laís.
Mire qué cosa, ¿no? Como que el Señor envía primero unos pioneros, o espías, o aventajados, o hombres en una avanzada, o una vanguardia, o de todo el grupo, no todos de una vez, sino que primero a algunos. Es decir, a unos apóstoles. Eso es lo que quiere decir la palabra apóstol, enviado. Envía primero a unos y luego envía a todos. ¿Qué encontraron estos hombres? Versículo 7, entonces aquellos 5 hombres partieron y vinieron a Laís, y vieron que el pueblo que habitaba aquella tierra estaba seguro, ocioso y confiado conforme a la costumbre de los sidonios. Mire que este es un pueblo pagano. ¿En qué consiste la seguridad de los paganos? Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo les dejo la paz, pero no es la paz del mundo. ¿En qué se diferencia la paz de Cristo, la paz del mundo? La paz de Cristo es verdadera paz porque está primeramente reconciliado con Dios nuestro Señor. Dijimos, está en Cristo, está tras los muros de nuestro Señor, pero luego está ocupado haciendo la voluntad de Dios y por lo tanto está seguro. Estos están en una seguridad falsa, según ellos, y dice que son ociosos y confiados. Hermano, uno de verdad está en Cristo y está protegiendo lo que Cristo le da, si está cumpliendo la voluntad de Cristo con todas las cosas. Si no es un pueblo o es una persona ociosa. Pero ¿cuál ocioso, hermano? Mire, yo me levanto usted no sabe, yo me despierto a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana salgo de la casa, luego salgo para mi primer trabajo, casi ni alcanzo a comer, luego salgo al segundo trabajo, y como no me alcanza por las deudas, pues salgo al tercer trabajo también, y el fin de semana sigo trabajando. ¿Cuál ocioso? Este pueblo estaba ocioso, confiado, conforme a la costumbre de los sidonios. O sea, no es que fueran unos haraganes. Los sidonios eran uno de los pueblos más laboriosos y productivos que pertenecían precisamente a los fenicios, juntamente con los de Tiro, y se dedicaban a la gran labor del comercio. Los fenicios son los inventores, por ejemplo, del vidrio. No eran un pueblo ocioso en el sentido laboral, sino un pueblo ocioso en cuanto a la responsabilidad que tenían que llevar a cabo con Dios como pueblo, como nación. Ocioso y confiado conforme a la costumbre de los sidonios, sin que nadie en aquella región los humillase en cosa alguna. Y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Claro, esta es la ciudad de Laís, pero es conforme a los sidonios, es decir, pertenece a la misma cultura. Versículo 8. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Zorá y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros os quedáis quietos. No seáis perezosos en poner en marcha para ir a poseer la tierra. ¿Quietos en cuanto a qué? En cuanto a hacer la voluntad de Dios, no quieto necesariamente en cuanto a que estuviera parado, o sentado, o acostado, o en una hamaca, o en una cama, o en una estera, o en un sillón meciéndose, sino quieto, ocioso, en cuanto a hacer la voluntad de Dios, el plan de Dios, que es proteger cada cosa, trayéndolo, sometiéndola, o domesticándola al reino de Dios, o bautizándola. Versículo 10, cuando allá llegaréis, vendréis a gente confiada y una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra, como en el Edén. Cuando allá llegaréis, vendréis a una gente confiada y una tierra muy espaciosa. Versículo 11, y partiendo los de Dan de allí, de Zorá y de Estaol, 600 hombres armados con armas de guerra, subieron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar campamento de Dan. Hasta hoy aquí está detrás de Kiriat Jearim. Bueno, ellos tomaron la ciudad. Fíjese versículo 16, los 600 hombres que eran de los de Dan estaban armados con sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Pregunta, ¿cuáles son las armas del reino? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en las manos del creyente? Hemos dicho, el Evangelio, la Biblia entera, su ley. Abre mis ojos, Señor. Dame entendimiento, toda la verdad, toda la justicia, todo el Evangelio, toda tu paz, toda tu palabra, todo tu espíritu, absolutamente todo. Tu instrucción, Señor, es útil, pertinente, necesaria, autoritativa,
sin error ninguno, plenariamente. Estoy hablando de las características de la Biblia. Plenariamente, es decir, toda de principio a fin, la palabra de Dios es la verdad, sin error, pero pertinente, es decir, útil. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. No es solamente el Nuevo Testamento el que es útil, es todo es útil. ¿Para qué? Solamente, hermano, para ir y justificar un alma. ¡No! ¡Para toda buena obra! Todo. No se puede casar y saber con quién. Hermano, es que eso no es materia de la justificación. Déjeme a mí solito aquí, yo miro con quién me caso. No sabrás con quién te casas. No sabrás ahorrar para comer tú y tu familia y tu esposa. No me diga nada de eso, hermano, porque eso sí está en la Biblia, pero es cosa pasada. No, toda la Escritura es útil. No sabrás absolutamente nada útil para guardar la herencia de Dios nuestro Señor, por la cual tú eres responsable. Y eres responsable de pasarlo a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Vamos a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que yo os enseño para que os ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No hay manera, hermanos, de poseer el reino si no es con los estatutos y con los mandamientos de Dios. Versículo 2. Hermano, además de los estatutos de Dios, hermano Moisés, dime qué más puedo hacer yo, conocer, aprender, para tomar la tierra que Dios me da. ¿Qué más, hermano Moisés? Versículo 2. ¿No añadiréis a la palabra que yo os mando? Hermano Moisés, ¿habrá algo que tú nos has dicho que sobre y que con eso no tomamos la tierra que el Señor nos da? ¿No disminuiréis de ella? Hermano Moisés, ¿habrá alguna otra manera en que Dios nos proteja y que nosotros podamos proteger para que guardéis los mandamientos? Como dijimos en la sesión anterior, guardar, cuidar. El reino pasa por guardar, cuidar los mandamientos. Guardar, cuidar los mandamientos no es tener la Biblia bien escondida y guardada. Y en el cajón. Como físicamente. Pero tampoco es tener la Biblia bien guardada en la mente porque me la sé toda. Ni tampoco es tener la Biblia bien guardada en las actividades de la iglesia y solamente que tienen que ver con la iglesia como iglesia local. Sino guardar los mandamientos es tener la Biblia bien guardada en todo orden de los órdenes que nuestro Señor nos da para llevar a cabo. Fíjese, versículo 4. Mas vosotros que os aferrasteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Está hablándole el Señor a la segunda generación, no la generación que salió de Egipto. Se acuérdense, ustedes están vivos hoy, ¿por qué? Porque ustedes sí creyeron el Evangelio. Según lo enseña también el libro de Hebreos, los que quedaron tendidos en el desierto fue porque no recibieron la palabra de Dios con fe. Si no recibo la palabra de Dios con fe, no voy a cumplir los mandamientos. Ellos, ¿por qué quedaron tendidos en el desierto? Porque no cumplieron los mandamientos. ¿Pero por qué? Pues porque no la recibieron con fe. ¿Por qué? Porque no tenían convicción. ¿Por qué? Porque no tienen la convicción del Espíritu Santo. No recibieron el Evangelio. Versículo 4. Mas vosotros que os aferrasteis a Jehová. Aferrasteis. Agarrar así, de tal manera que no suelte. Versículo 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos tal como Jehová mi Dios me mandó. Esto lo dice Moisés. Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Otra vez la palabra, guardadlos. Es decir, cumplidlos. Y ponedlos por obra, porque ¿en qué consiste la sabiduría del cristiano? ¿Cuál cristiano es el que es sabio? En el Sermón del Monte el Señor dice, a este es el que se le llamará entendido, varón sabio y entendido, que escucha las palabras, estas palabras y las pone por obra. ¿Cuáles palabras? Pues las palabras de Cristo. Bueno, pero esas son las de Cristo, no las de Moisés. Las mismas. Solamente que Cristo dijo, esto es lo que quiere decir las palabras de Moisés. No he venido yo para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Oíste que fue dicho? Pero yo os digo, Cristo es el exégeta
el que hace el trabajo hermenéutico, el que dice, esto es lo que quiere decir, esto que oísteis, no matarás. Completamente, ni siquiera odiarás. Esto es lo que quiere decir, no cometerás adulterio. Completamente, ni siquiera codiciarás. No anula el mandamiento, sino que lo expone, lo expande en su verdadera dimensión. Guardadlos, ponedlos por obra. Esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los hermanos. Esa es la evangelización del mundo. Leamos versículo 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, de las naciones. La evangelización del mundo, por supuesto que es por la predicación de la palabra de Dios. Claro que es por la predicación de la palabra de Dios, esa es la sabiduría. Pero la predicación poderosa del pueblo convertido, del pueblo hacedor, del pueblo que recibe con herencia y que va bautizando todo con el poder del evangelio que predica. Estos oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido. El Señor Jesucristo repica ya esas palabras cuando dice, que vuestras buenas obras sean vistas delante de los hombres, ¿para qué? Las vean y entonces glorifiquen al Dios Altísimo. Versículo 7, porque qué nación grande hay que tenga a Dios tan cerca. Así, si es que para los paganos Dios es demiurgo, no tiene que ver con la vida, hermanos. Para los paganos Dios no tiene nada que ver con la escuela, ni con la educación, ni con la medicina, ni con la ingeniería, ni con el derecho, ni con el Estado, ni con nada, ni con la milicia, absolutamente con nada. Dios es un demiurgo. Dios de pronto solamente está encerrado, enclaustrado, metido como un monje, o el Dios de los monjes en su claustro, en su iglesia. Te está prohibido a ti hablar, decir, pronunciar, traer a colación, traer a vida, a la realidad, a Dios y los estatutos de Dios, porque para eso nosotros tenemos otra ley, otra cultura, otra sabiduría, otra inteligencia, otra ciencia, otra educación, otra escuela, no a Dios. Los pueblos verdaderamente dirán, oh, qué Dios tan grande. Y qué nación tan grande que tenga Dios tan cerca, así, tan inmanente, que de verdad se ha comunicado al hombre. Como viene comunicándose con el hombre de muchas maneras y de muchas formas. Tanto se comunica Dios con el hombre que le enseña a pensar y a juzgar y llamar todas las cosas en todo orden y en toda institución tal y como Dios las llama. Tanto se comunica Dios con el hombre y ha bajado y lo ha buscado. Y el Espíritu Santo le ha dado la palabra que le ha dicho al hombre cómo llamar y cómo someter y cómo juzgar absolutamente todo en su casa. O más bien, en cada compartimento de la vida habrá un Dios que lo rija y Dios le queda el compartimento solamente de nuestra vida religiosa. Ah, bueno, entonces somos politeístas. Somos hijos cristianos entonces del panteón griego, en donde había un Dios para la guerra y otro para el amor y otro para el comercio y otro para la medicina y otro para el arte y otro para la poesía y una musa entonces para el drama, en fin, y un Dios para el hogar y otro para el Estado y otro para la iglesia y otro para los ríos y otro para los valles y otro Dios para las montañas y otro para el mar y otro para el cielo y otro para el infierno. Cada uno con su propia ley y sus mandamientos. No. Versículo 8. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y derechos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Pero si los mismos cristianos se asustan con la ley de Dios. Si Dios dice, tú guardarás el pacto, la ley, pondré mis palabras en tu corazón, los guardarás. Y los cristianos se asustan y dicen, no, solamente la ley pero no la ley. Versículo 9, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia,
para que no te olvides de las cosas. Ah, se fija, hermano, Dios solamente le enseña al hombre a guardar el alma, no el cuerpo. No, la palabra implica guardar tu vida completa, tu alma, tu vida. Como cuando Cristo dice, mi alma está triste hasta la muerte, y entonces su cuerpo somatiza, enseña la tristeza de su alma, rompiéndosele sus vasos sanguíneos y entonces sudando sangre, el cuerpo entero. Guarda tu ser completo. No te olvides de las cosas que tus ojos han visto, no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Todas las cosas, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura es útil para reprender, redarguir, para instruir, para enseñar, en fin, para que el hombre de Dios sea preparado para la buena obra de predicar la palabra de Dios solamente. Enteramente preparado para toda buena obra. Un buen médico no es un buen médico si no es un buen cristiano, y no es un buen cristiano si no sirve a Dios primeramente, absolutamente en todo. Y por lo tanto pone a servicio de Dios solamente lo bueno que Dios le ha dado. ¿Y sabe qué es lo que Dios le dice en su profesión médica? Hermanos, nosotros somos hijos, herederos de unos hombres que hace 500 años dijeron, todos somos sacerdotes. Dice, pero ¿cuál sacerdote, hermano? Si yo no tengo parroquia, ni púlpito. Tus vacas que tú ordeñas, ahí eres un sacerdote. Dice, ¿qué herejías estás diciendo, hermano? Sí, eres sacerdote, y si lo haces para la gloria del Señor con la ley que Dios te da, entonces sirves mejor a Cristo que el monje que todos los días levanta sus manos al cielo, pero lo hace en su carne y con su propia ley, y menosprecia a Dios como soberano en todo lo demás. El hombre, el varón de Dios nuestro Señor, somete su casa, su hogar a la ley de Cristo. Eso que dice el apóstol Pablo, que nadie puede ser obispo si no tiene a su casa en sujeción, lo dice como tipo de lo que deben ser los hombres, varones cristianos. Es una cosa, ¿no? ¿Qué orgullo tengo yo porque el pastor de esta iglesia sí somete a su familia, pero la iglesia no. Es que orgullo, porque sí se cumple la palabra de Dios, porque tiene que tener la casa sometida a él, pastor. No, qué vergüenza. Los hijos necios, los hijos desobedientes, son la vergüenza de su padre y son la tristeza de su madre. Tienen que ser bautizados. No me digan, hermano, que yo estoy predicando que yo soy presbiteriano. Deben ser cristianizados. Y es cristianizado cuando dice la Escritura, obedecerás a tu padre y a tu madre. Guardaréis los mandamientos, conoceréis a Cristo. Puede predicar el niño, puede ser un teólogo, pero si no le obedece a su papá y a su mamá, es una vergüenza. Porque las naciones no dicen, uy, qué hombre tan sabio, y qué familia tan sabia, y qué madre tan sabia, y por lo tanto qué iglesia tan sabia, y qué evangelio tan sabio se predicará ahí. Es una vergüenza para nosotros, hermanos, que se nos entrega la guardia del reino de Dios, la familia, el cuerpo, la comunidad, y permitir la injusticia. Dice, pero yo no tengo poder para prohibirlo. Bueno, permitirlo con el poder que Dios te ha dado, y si Dios no te ha dado sino el poder de indignarte con palabras. Son 60 millones de muertos desde el año de 1975 en los Estados Unidos, que es la hecatombe, la masacre, el asesinato en serie, premeditado y sistemático, más grosero en la historia. A sus hijos, cuando los indoctrinan en las escuelas del mundo, les dicen que no, que fue la guerra civil en Estados Unidos con 600,000 muertos. Mentira, son las clínicas de abortos con 60 millones de muertos. Y los cristianos no se indignan delante de Dios nuestro Señor ni delante del mundo. Y el hombre que tiene autoridad, o la autoridad de Dios, qué sé yo, hermanos, como se llame la autoridad, alcalde, policía, gobernador,
no hace nada porque gobierna su Dios el mundo. Dice, hay una ley que ya dio, hay una ley dada, no dice, es legal abortar. Yo tengo algún poder en esta ciudad, no hago nada porque ya hay una ley. Su Dios es un demiurgo. Es un Dios que no es soberano. No cree en el Señor en toda su dimensión. Hermanos, mire, cuando la humanidad solamente fue capaz de superar, por ejemplo, déjeme poner un ejemplo. La humanidad fue capaz de superar esa cosa tan terrible que durante la Edad Media se llamó la peste bubónica o la peste negra. Fue por esto, mire, las normas higiénicas que protegen la salud en la ley de Dios obligaban a los israelitas a lavarse después de tocar un cadáver, poner en cuarentena a los que contraían una enfermedad contagiosa, deshacerse de forma adecuada de los excrementos humanos. No obstante, para los egipcios de aquella época, no eran leyes sabias porque usaban excremento humano para preparar un ungüento que aplicaban a las heridas. Levítico capítulo 11, versículo 18, capítulo 13, versículos 1 al 5, Deuteronomio capítulo 23, versículo 13. Fueron puestas en función por las iglesias de la Reforma. Fue la iglesia en Suiza, fue la iglesia en Ginebra, fue la iglesia de Calvino, la más abanderada en llevar a cabo las normas de higiene, de cuarentena bíblica, para bautizar el cuerpo. Pero no bautizarlo en el bautismerio, que no es malo, sino para cristianizar la salud, para someterlo bajo el dominio de la Biblia. Las normas de protección contra la pobreza. El deudor es siervo de su acreedor, por ejemplo. Las normas de protección en cuanto a los más débiles. En cuanto a las mujeres, Jacob y Moisés protegen a las mujeres en la fuente. Es una vergüenza ver a los niños, cristianos, niños y niñas, y los niños abusando de las niñas. La protección de la tierra, Levítico capítulo 25, versículo 4, Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. La protección de la tierra, haciéndola descansar. Segunda de Crónicas, capítulo 3, 36, versículo 21. El Señor le dice al pueblo de Israel, haré descansar la tierra durante 70 años. El tiempo que no hiciste vosotros descansar a la tierra. Protección de masacres, protección en la oscuridad, protección de armas que desafían, protección en la justicia, protección en la habitación, protección en los planes de vida, protección sobre las fuerzas promotoras del mal, protección en las emociones. Se cumplen con la ley de Dios nuestro Señor y con su palabra. El hombre es protector de su mujer, protector de su esposa. No al contrario. La esposa lo protege, claro, a él en su casa, no le sirve veneno, lo protege, le dice, tiene la cremallera, no será la cremallera. Pero el hombre es protector físico del hogar. El hombre no es otra mujer que corre debajo de su mujer a que lo proteja, y como ella no lo protege, corre debajo de su mamá. No corre debajo del gobierno. El hombre es educador. Estas palabras las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por eso nosotros leemos en 2 de Timoteo capítulo 1 que Pablo le dice a Timoteo, tú has conocido por tu madre y por tu abuela las Escrituras. La noble, hermosa labor de la iglesia de ser educadora y de la familia, entregada ahora en manos de las naciones que no tienen la sabiduría ni la inteligencia. La educación es cristiana o no es educación, es indoctrinación. La medicina es cristiana o no es medicina, es hechicería, es decir, ocupada solamente del manejo de fármacos. Farmacoia, el origen de la palabra farmacoia es la palabra que se usaba para brujería o hechicería. Que no ve al hombre como un solo ser, alma y cuerpo. Por lo tanto, es necesario la salvación del alma, la sanación del alma, el consuelo del alma, del espíritu, para tratar al cuerpo también.
La enseñanza de José en cuanto al ahorro. Mire, la mayoría de personas que tienen un centavo, un penny en su bolsa y no deben nada, tienen más que la mayoría de ciudadanos en América, en Estados Unidos. La gente cree que porque come 3 veces al día y está gordísimo y tiene 2 carros y un closet lleno es rico. Cuando es un esclavo, un siervo, acordémonos, José vendió al pueblo egipcio como esclavo en manos del faraón. No tenemos nada que comer, danos que comer. Bueno, deme los animales. No tenemos nada que comer, ni siquiera los animales. Bueno, deme la tierra y ustedes mismos son siervos del faraón. Sin embargo, los egipcios eran la primera potencia del mundo, gordos, bien alimentados, con carros de combate y caballos, amenazadores del mundo antiguo, pero esclavos. Porque el gastar más de lo que gana delante de Dios es una necedad. Y el hombre que lo hace es un hombre necio. Si no leamos la historia de la familia de aquel que murió y entonces su familia tuvo que ser entregada como esclavo. Pero hermano, ¿qué estás diciendo? La Escritura. Dios es protector exclusivo. Él, nuestro Señor. Y nosotros creemos es la Biblia, por lo tanto que Dios no protege sino exclusivamente a través de su Escritura. Y Dios no es ningún demiurgo, sino que es el Dios soberano, por lo tanto todo lo protege a través de esa misma Escritura. Y el hombre es responsable delante de nuestro Señor porque es creado a su imagen y semejanza, por lo tanto es responsable de guardarlo absolutamente para su gloria, como nuestro Señor lo dice. Amén.